¿Qué opinas de la energía nuclear? Ese va a ser el momento clave de la transición energética. ¿Qué hay que mejorar en Colombia? Una recomendación al próximo presidente de la República. ¿Estamos en riesgo de apagón o racionamiento profundo? Yo creo que sí. Bueno, un saludo muy especial. Estamos en un nuevo capítulo de Hablemos con Juan Espinal. Juan Esteban, un ejercicio para dialogar, para hablar especialmente de energía, de nuestra situación actual y de lo que vamos a proyectar. Y para mí es un placer estar acá con Juan Esteban Hincapié, el fundador de ERCO Energy, una empresa bien interesante que en 12 años no solamente tiene presencia en Colombia, sino en otros países como Panamá, Brasil, Estados Unidos, que le han apostado a las energías renovables, que son fundamentales y que son claves para avanzar en la transición energética, pero además, obviamente, para dar estabilidad a nuestra matriz energética. Yo lo he dicho, Juan, nosotros necesitamos una matriz energética robusta, duradera y que se combine la energía en firme con las nuevas energías. Y creo que nosotros tenemos que evitar que nos ocurra lo mismo que pasó en España, que además fue un fenómeno bien preocupante. Así que muchas gracias por aceptar esta invitación, Juan. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad, a mí me apasiona mucho la energía, antes súper bajano que vengamos acá a hablar de ese tema, y yo creo que es un tema súper importante, como tú dices, y en estos días está leyendo un informe y lo que dicen es que la electricidad es el motor del crecimiento del siglo XXI. Yo creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Cuando tú dices de energía robusta, es súper importante, necesitamos robustez en el sistema eléctrico, pero porque si no somos capaces de crear un sistema eléctrico muy firme, muy confiable, no vamos a ser capaces de crecer lo que el país tiene que crecer en los próximos años. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar de aquí en adelante es que básicamente todo se va a electrificar. La economía se va a electrificar, la industria se va a electrificar, el transporte se va a electrificar. Nosotros vamos a empezar a consumir energía y ya está pasando con inteligencia artificial en los data centers, vamos a necesitar mucho más energía, las casas van a necesitar más energía y para poder ser productivos se necesita energía, y yo creo que eso es lo más importante, y es cómo nosotros podemos entregar energía limpia, económica y digital para que el país pueda seguir creciendo como debería. ¿En qué momento entras al mercado? ¿Qué te impulsó? Y que realmente tu empresa se ha convertido en un ícono de innovación en materia energética en el país. Listo, hay una cosa muy importante y es que cuando uno ve la compañía como está hoy, nosotros no planeamos estar acá donde estamos. Eso es súper importante porque nosotros empezamos con una mentalidad un poquito más chiquita. Hace 13 años nosotros éramos recién graduados de la universidad, no teníamos la capacidad para poner en nuestra cabeza lo que está pasando hoy. Entonces básicamente nosotros lo hicimos por dos razones. La primera era porque amábamos el tema de energía. Nosotros en la universidad básicamente éramos como muy juiciosos estudiando termodinámica, pues un concepto súper extraño pero que nos encantaba. Estuvimos en semilleros de termodinámica, trabajamos con todo lo que tenía que ver con energía, y un día Juan Camilo y yo dijimos, esto es lo que nos gusta, nosotros queremos trabajar en algo que nos apasione toda la vida, montemos una empresa. O sea, así como con esa, yo creo que eso es un tema súper importante, como con esa de pronto ignorancia del momento, como no, pues si nos gusta trabajar en energía, montemos algo. Y básicamente lo que hicimos fue que compramos 2 equipos, los vendimos, con la utilidad compramos 4, los vendimos, con la utilidad compramos 6, los vendimos, con la utilidad compramos 8, y así nos fuimos yendo sin pagarnos un salario como de los primeros 2 años. Y esa inversión que hicimos en la compañía fue lo que nos permitió crear unas bases muy sólidas para seguir creciendo. Así comenzó pues la compañía. Además porque es una empresa que lleva, como lo decía ahora, 12 años, ejecución de más de 4.000 proyectos, suministro de más de 269 gigas de energía limpia, 5.300 clientes en la región. Recuerden que no solamente en Colombia, sino en Panamá, en Brasil y en Estados Unidos. Y tienen una meta trazada de llegar a 1 giga de capacidad instalada al año 2030. O sea, realmente es una empresa bien importante. Necesitamos apostarle a las nuevas energías que en Colombia son como el coco. Entonces, hablar de energía nuclear en Colombia era como, Dios mío, esto una bomba atómica, aquí nos van a acabar, no podemos dar el debate. Y en el Congreso de la República radicamos un proyecto de ley que ya pasó en primer debate en la Comisión Primera. Vamos para el segundo debate en la plenaria de la Cámara, y es crear la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear. La energía nuclear no solamente sirve para generar energía, sirve obviamente para otras líneas como fortalecer el sector salud y también el sector de agricultura. Pero en el sector energético, Juan, ¿qué opinas de la energía nuclear? ¿Cuál es tu visión?
nosotros necesitamos todas las energías en todos los lugares, en todos los momentos. Básicamente esto no es una competencia de cuál es la fuente de energía única que nos va a salvar. No hay una fuente de energía única que nos va a salvar. Nosotros necesitamos todas las fuentes de energía. Y entonces hay un tema súper importante que yo he venido estudiando y me parece clave para ponernos en el contexto, y es, los seres humanos empezamos a consumir electricidad alrededor de 1925. A 2025 nos tomó 100 años llegar a consumir en el mundo 80 petavatios hora de energía. Pero aquí viene lo importante, entre 2025 y 2045 el mundo va a duplicar, vamos a pasar de 80 a 160. O sea, vamos a tener que construir en 20 años la infraestructura, la potencia y la electricidad que nos tardó 100 años construir. Eso no se puede lograr con un solo tipo de fuente de generación, o sea, no lo podemos lograr. Entonces necesitamos todas las fuentes de energía. Mi panorama y lo que yo creo, y es una hipótesis porque pues obviamente no puede ser en ningún escenario una teoría, es que desde el 2025 hasta el 2033 tenemos que hacer un despliegue de lo más que podamos en capacidad de las energías que tenemos hoy. Y las energías que tenemos hoy son energías térmicas, energía hidráulica, solar, eólica y otro tipo de energía renovable. Que aclaro, yo soy obviamente fanático de las energías renovables, ese es mi trabajo, pero no me dejo sesgar solo por eso, sino que tengo que entender que tenemos que abrir el espectro. Pero a partir de 2033, la energía nuclear va a jugar un papel fundamental en el mundo. ¿Por qué? Porque la energía nuclear, y esto de pronto es un poquito técnico, y cuando ya sentas ese punto de vista muy técnico, me dices como paremos ahí, es que la densidad energética de la energía nuclear es, en términos de miles, superior a la densidad energética de otras fuentes. O sea, nosotros tenemos que llegar a la energía nuclear. El momento que lleguemos a la energía nuclear, ese va a ser el momento clave de la transición energética. Ahí, con una energía nuclear firme, con una energía hidráulica firme, podemos construir el renovable lo que queramos. Pero necesitamos la firmeza, y la nuclear y la hidráulica nos van a dar esa firmeza en el futuro. Entonces ahí, para llegar a la nuclear, digamos que nosotros tenemos una hoja de ruta y ya estamos empezando a trabajar en cuáles son los pasos que debemos hacer para que en el 2033-2035 podamos estar instalando nuclear, porque el mundo la necesita y Colombia especialmente la necesita para ser un jugador relevante en la economía mundial. Yo he insistido que el diálogo y la apuesta a la energía nuclear en nuestro país tiene que ser un consenso entre el sector público, el sector privado, la academia, los ambientalistas, las ONG en nuestro sistema. Y hace un año, Juan Esteban, estuve en Taiwán. En Taiwán tenían 3 plantas de energía nuclear. Se inició un movimiento en contra de la energía nuclear. Lograron cerrar una planta. Y Taiwán, que es el país más importante a nivel mundial, porque producen los chips que si China llega en algún momento a atacar a Taiwán, pues apaga el mundo. El mundo se paraliza completamente. Entonces Taiwán realmente es estratégico. Es como el cerebro digital de todo el mundo. Y hablaba con el ministro de Ambiente y con el canciller y empezaban a explicar, nos pedían una explicación de cómo en Colombia estamos frenando el potencial energético que teníamos. Ejemplo, cómo el presidente no firma más contratos de exploración de hidrocarburos, cómo un presidente no está de acuerdo con una hidroeléctrica como Hidroituango, porque en Taiwán ellos importan el 90% de la energía que necesita. El 90%. Entonces, algo bien curioso es, el movimiento anti-energía nuclear se frenó, porque llevan prácticamente a cerrar la segunda planta y toman una decisión, no podemos cerrar la segunda planta, incluso tenemos que analizar, recuperar la número 3. Y lo que decías es muy importante porque para implementar la inteligencia artificial, ¿qué necesitamos? Energía. El metro de Bogotá, ¿qué necesita? Energía. Y en Colombia sí hay una situación crítica, y es que entre el 2026 y el 2027 nosotros podemos tener un déficit de energía del 5%, porque aumenta la demanda, pero no aumenta la oferta de energía, no están llegando nuevos proyectos. Pero yo tengo una preocupación, Juan, no sé qué opinas. ¿Vos crees que Colombia estamos en riesgo de apagón o racionamiento profundo? Yo creo que sí. O sea, nosotros de hecho, viendo los números y entendiendo la demanda y la oferta, nosotros creemos que puede ser, yo creo que 2026 puede ser, no apagón, pero sí, digamos, racionamientos en algunas zonas, en algunos horarios específicos. Obviamente es algo que se puede trabajar, lo podemos solucionar, si hacemos unas metodologías muy interesantes de respuesta de la demanda, como alguna vez donde ya se han hecho, donde buscamos que la gente trate de reducir su consumo. También depende mucho de lo que vaya a pasar con el clima. Si llega un niño muy fuerte, eso nos va a afectar y nos puede, digamos, poner en una situación complicada.
yo creo que sí va a ser algo difícil para 2026 y 2027. Pero yo creo que tenemos todas las herramientas y capacidades, y como vos decías, desde el sector privado para prevenir que eso pase. De acuerdo a la experiencia internacional que hay que mejorar en Colombia, yo creo que mi ley está aplicando algo bien importante y es desregular los trámites en este país. Y creo que eso es interesante para atraer la inversión. ¿Qué experiencia aplicarías de estos otros países en Colombia? Porque yo creo que nosotros ya estamos sobrediagnosticados, pero a partir del 20 de julio y el 7 de agosto del próximo año, el sector energético tiene que jugar un papel importante y el Estado tiene que dejar de estorbar. Yo creo que son muchas cosas, pero la primera, y es que tenemos que tener un debate, tenemos que conversar sobre la importancia de la energía para el país, porque esto no es un tema de si alguien instala energía, esto beneficia a los privados, eso no tiene absolutamente nada que ver. Cada kilovatio hora de energía que instalemos en Colombia nos beneficia a todos, porque básicamente lo que hace es que la industria sea más competitiva, que los hogares tengan energía a mejores precios. Eso es súper importante. Los precios están ahorita muy altos porque la oferta y la demanda están muy cerquita, pero es digamos, teoría económica. Si nosotros aumentamos la oferta, obviamente los precios van a bajar, entonces necesitamos instalar la mayor cantidad de energía para que todos podamos consumirla. Yo creo que eso es súper importante. Ese es el debate que tenemos que dar. Entonces, el segundo debate muy importante es explicarle a todo el país para que no vean los proyectos de energía, para que no vean a las compañías privadas como las personas que están haciendo el mal. Nosotros básicamente, eso lo hemos hecho muy bien, en los proyectos donde nosotros estamos, tenemos una relación súper buena con la comunidad. Clave. Le mostramos a la comunidad por qué el sistema es importante para ellos, le mostramos que nosotros tenemos el compromiso de estar allá y no ir a instalar e irnos, sino que quedarnos allá por 25 años trabajando con ellos y brindando oportunidades productivas para ellos. Que si ellos tienen energía económica, ellos pueden desarrollarse como comunidad. Yo creo que ese es el debate que tenemos que dar. Y hay un tema de nuclear que me parece súper importante, y es que el problema de la nuclear no es la tecnología está solucionada. Ya sabemos que la nuclear por kilovatio hora es la que menos muertes causa en el mundo. Es un problema de percepción de las personas y es súper claro. Yo he hablado con los familiares míos, yo les digo, ¿usted instalaría una planta nuclear al lado de su casa? Todo el mundo dice que no. Obviamente, pero yo les digo, ¿pero por qué? Y ellos se les vienen a la memoria, pues digamos, problemas que son del pasado, porque muchos de los problemas de la nuclear son problemas de tecnologías muy viejas, de los años 50, de los años 60. Hoy ya llevamos mucho tiempo con tecnologías muy fuertes, que la nuclear es súper segura, pero tenemos que hablar con todas las comunidades, tenemos que hablar con las personas y explicarles, esto no es inseguro, esto nos garantiza firmeza, esto nos da competitividad. Yo creo que nosotros como país tenemos dos oportunidades, y es una potencia de energía y una potencia agrícola. Juan me recuerda algo cuando estuve en Estados Unidos estudiando fracking. Entonces, usted le pregunta a alguien, ¿usted permite un pozo de fracking en su predio o al lado de su casa? Ni riesgos, lo mismo que una planta de energía nuclear. Y cuando visitamos los campos en Denver y en Tulsa, Oklahoma, pues está la finca, la piscina, la escuela, el niño, el caballo, el parque y al lado el pozo de fracking. ¿Por qué? Porque hay tecnología de punta y la tecnología sin duda nos ha llevado también a suplir las debilidades y a disminuir los impactos ambientales en todo tipo de generación de energía. Y también hay que recordarle, por ejemplo, a Colombia que el año pasado, cuando estábamos en pleno fenómeno del Niño, fueron las termoeléctricas que funcionan con carbón y Hidroituango, que solamente está generando el 10.5% de energía, las que permitieron evitar un apagón en nuestro país. Entonces yo creo que acá este tema es un reto y darle el debate siempre desde el punto de vista técnico, porque si no vamos a hablar de agua o fracking, agua o minería, agua o energía nuclear, que obviamente ahí está la combinación, pero realmente no vamos a avanzar. Y yo creo que hay que dar el debate técnico tranquilo, profundo, y el debate de las ideas siempre tiene que ser bienvenido, Juan. Y dos preguntas para ir cerrando este capítulo. Si fueras ministro de Minas, ¿qué decisión tomarías para avanzar en materia de renovables? Y por último, una recomendación al próximo presidente de la República
en materia de energía. Juan es un empresario exitoso, una empresa impresionante. Esta es mi segunda oportunidad que la visito y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, los políticos y el gobierno, apostarle a esa alianza más estrecha con empresarios como vos. O sea, si yo fuera ministro... Usted el 8 de agosto es ministro de Minas. ¿Cuál es tu primera acción? Yo creo que, y aquí viene un tema súper importante que he aprendido durante los últimos años. Si me hubieras preguntado hace 10 años, a mí no me gustaba el gas. Yo probablemente hubiera dicho que no, pero últimamente he estado entendiendo muy bien y yo siento que en este momento el problema que tenemos con el gas le está haciendo mucho daño a las renovables. Porque he escuchado mucho una corriente que dice que las renovables son las que se están dañando todo el sistema eléctrico. Porque entonces la gente está diciendo, y lo he escuchado, como, es que por culpa de los renovables y de la gente que solo cree en energía limpia, no estamos trayendo gas y entonces nos está afectando la matriz de energía en Colombia. Entonces terminan las energías renovables, o nosotros que nos gustan las energías renovables, cargando con un problema que ni siquiera es de nosotros. Entonces, ¿yo qué haría? Para mí lo primero es que tenemos que seguir explorando gas y petróleo. Yo creo que hay una cosa muy importante, y es que, y aquí yo le digo a mi equipo, vámonos a la semántica, transición energética. Las transiciones son graduales. Sí. Entonces necesitamos una base firme de energía, que probablemente va a ser el gas, que es un combustible más limpio que el carbón. Eso es súper importante resaltarlo. Entonces necesitamos una base firme de gas que sea capaz de aguantar el periodo mientras nosotros instalamos las energías renovables que nos permitan sustituir el gas con su confiabilidad. Entonces las renovables, y les falta un poquitico para ser confiables con las baterías. Mientras eso pasa, necesitamos el gas. Entonces, ¿yo qué haría? Necesitamos explorar gas y petróleo, porque el gas es como que todo el mundo va por petróleo y se encuentra gas. Además, Juan, porque miren, 37 millones de colombianos consumimos gas todos los días. Industria, comercio, 100.000 vehículos. De esos 37 millones de colombianos representados en 12 millones de hogares colombianos. Y el 85% estratos 1, 2 y 3. O sea, el gas natural en nuestro país se ha convertido en el energético más estratégico y 3.4 millones de colombianos consumen GLP o la pipeta de gas, que hoy prácticamente está llegando a niveles de importación de un 40-45%, aumentando la factura. Yo creo que, y es un tema que yo he aprendido, y es que hay que ser realistas. Por más que me gustara que se electrificara la economía y que todo el mundo consumiera electricidad y los vehículos fueran eléctricos, hoy no es posible. O sea, hoy no se puede. Y entonces yo también he hablado con el equipo, hoy no podemos, pero necesitamos hoy utilizar la tecnología más limpia disponible, que en ese caso sería el gas, para que nos permita seguir creciendo, porque hay una cosa muy importante. Todos los países desarrollados consumen electricidad y ya están muy electrificados y están muy avanzados en renovables, pero primero fueron desarrollados antes de pasar a ser renovables. Nosotros necesitamos crecer, y cuando crezcamos y en esa transición nos vamos pasando a renovables. Entonces yo permitiría la exploración de petróleo y gas, pero en paralelo, y yo creo que esta es la cosa más importante en la vida. Uno tiene que aprender que uno puede tener dos ideas, así sean contarles en la cabeza, y no necesariamente una tumba a la otra. Entonces exploro gas y petróleo, pero me dedico a hacer un plan muy estratégico de energía renovable. Y para lograrlo, lo primero que hago es incentivos a las baterías. Esa es, porque si yo le doy confiabilidad a la energía renovable, cada vez voy a depender menos del gas en confiabilidad. Bueno, una pregunta, incentivo a las baterías, y yo creo que también hay que construir un plan de abandono o disposición final de baterías en nuestro país, porque también creo que puede terminar convirtiéndose en un problema si no lo planificamos bien. Pero ojo que, listo, entonces ahí está la visión de los empresarios. Listo. Yo no veo problemas, yo veo oportunidades. Ok. Qué lindo que tengamos baterías que tengamos que reciclar, recuperar. ¿Cuántas empresas no van a salir de ahí? Va a llegar un emprendedor que diga, yo reciclo esa batería. Super. Va a decir otro emprendedor, yo la recupero. Y cuando menos pensemos, vamos a tener en Colombia alguien que está reciclando litio, y como tenemos litio en Colombia, va a llegar otro que va a decir, ¿qué hacemos con ese litio? Venga, formemos esta otra compañía para que utilicemos ese litio y creamos una cadena de valor alrededor de la batería. Mejor dicho, me solucionó la duda que tenía. Ese sería pues lo que yo pensaría. Y y lo del consejo para el presidente, pues yo no sé si yo sea alguien como para darle consejos al presidente, pues. O recomendación como empresario del sector. Y yo creo que, bueno, eso es súper importante. Entonces hay dos cosas. La primera es que tenemos que trabajar entre el sector privado y el sector público de la mano, lo que yo te decía ahorita. Esto no es una competencia entre el sector público y entre el sector privado, esto no es una competencia entre los privados de acá, esto es una competencia de país con otros países.
Nosotros nos tenemos que alinear y trabajar en conjunto por el bienestar del país, porque si a todos nos va bien, pues digamos que ese es el objetivo final. O sea, y yo creo que yo tengo la mentalidad de esto no es un recurso, la riqueza no es un recurso finito. O sea, entre más crezcamos, más posibilidades hay para todos, más desarrollo para todos. Entonces nos tenemos que alinear el sector privado y el sector público para trabajar de la mano en las cosas fundamentales. Yo creo que ese sería el primer mensaje. Y es reunámonos, trabajemos, hagamos las cosas bien. Y la segunda, esa sí es que las cosas no funcionan, las cosas no se hacen pensando en el corto plazo. Nosotros llevamos 12 años trabajando y lo que yo le he dicho a la gente, yo creo que nosotros estamos en el 4 o 5% de nuestra visión. 4 o 5%. Nosotros nos falta el 95% todavía. Yo no estoy pensando en el hoy, yo estoy pensando en lo que viene para la compañía en los próximos 20 años. Hay que tener una visión de largo plazo. Porque yo tuviera una visión de corto plazo, yo te diría, no, la nuclear no es, porque la nuclear va a entrar en 8 años. Así es. Entonces yo no, ¿cómo vas a estar pensando en 8 años si eso no tiene nada que ver con el corto plazo? Yo le dije al equipo, no, es que nosotros vamos a estar aquí por 30 años, entonces 8 no es nada, necesitamos pensar en nuclear, para que cuando llegue la nuclear nosotros llevamos los líderes. Entonces es privado y público trabajando de la mano y pensar a largo plazo para poder solucionar los problemas del país. Lo que dices es supremamente importante, apostarle a las alianzas público-privadas, que son fundamentales, y sin duda un Estado sin empresarios pues es completamente inviable. Yo estoy tranquilo en el sentido en que hay una visión de lo que veníamos avanzando en materia de seguridad energética y transición energética. Creo que estamos enfrentando unos retos y un debilitamiento institucional, pero a partir del 20 de julio y el 7 de agosto del próximo año tenemos que retomar realmente la hoja de ruta de la seguridad energética, la transición energética en nuestro país. Y yo soy muy positivo, entonces no quisiera irme con algo que no sea positivo. Hay una cosa muy clara que tenemos, es que tenemos compañías muy buenas en energía en el país. O sea, en estos días estábamos con unos invitados de afuera y ellos decían, Medellín es impresionante. O sea, íbamos caminando, íbamos por almorzar y entonces ellos vean Isagen, una empresa gigante, EPM, una empresa gigante de energía, ISA, o sea, Celsia, o sea, el Grupo de Energía de Bogotá. Tenemos empresas privadas muy buenas acá. Yo creo que tenemos la base para formar lo que queremos. Y el último tema con las comunidades. Se puede hacer trabajo en conjunto con las comunidades. Nosotros lo hacemos en donde estamos. Entonces, por ejemplo, en Guamo, en Tolima, iluminamos una vía que estaba sin iluminación con paneles solares. Nosotros lo hacemos. Les entregamos energía solar para el acueducto veredal, por ejemplo, en otro proyecto que tenemos en Tolima, en Saldaña. Entonces instalamos un panel solar, que eso, lo que nosotros sabemos hacer al beneficio de la comunidad. Iluminamos la Maloca, iluminamos la cancha de fútbol, hacemos torneos de fútbol para los niños. O sea, es responsabilidad social. Ese trabajo en conjunto sí es posible y se pueden hacer cosas muy bien, pues. Bueno, Juan, muchas gracias por aceptar esta invitación, por este diálogo. Sin duda vamos a apostarle obviamente al fortalecimiento de la seguridad energética. Colombia no puede depender de ningún estado energéticamente. Ese es el peor negocio que puede existir y nos ha dejado una gran lección la guerra lamentable entre Rusia y Ucrania, y nosotros no lo podemos vivir. El año pasado nos tocó suspender la venta de energía a Ecuador y Ecuador se apagó. Así que vamos para adelante. Muchas gracias por este espacio, Juan. Muchas gracias por creer en Colombia, por apostarle al país, por generar empleo, por generar oportunidades. Y Colombia necesita más empresarios como Juan Esteban Hincapié. Gracias.